Cuando llegó el pecado, murió el espíritu del hombre, murió su contacto con Dios. Cristo viene a revivir eso, a dar vida a ese espíritu. Y eso es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo y cuando Dios pone su Espíritu Santo dentro del hombre. Esa parte más íntima de nosotros revive, se vuelve viva, es como una resurrección. Y es por eso que a los cristianos se les ordena bautizarse, porque en el bautismo estamos testificando que una resurrección ha tenido lugar dentro de nuestro espíritu. Y ahora, una vez que su espíritu ha cobrado vida, nos encontramos constantemente con una elección. Una elección para vivir ahora por este espíritu, este aliento de Dios dentro de nosotros, o vivir según a las pasiones de este cuerpo de polvo, así como los animales. God had a great purpose. Dios tenía un gran propósito cuando hizo al hombre. Cuando vamos a las Escrituras, al primer capítulo de la Biblia, vemos cómo Dios hizo a los animales y al hombre en el mismo día. Eso fue en el sexto día. Muchos de nosotros sabemos que el hombre fue creado en el sexto día, pero fue en el mismo día que hizo también a los animales. Y había una razón por la que hizo eso. La primera parte del sexto día hizo los animales y la segunda parte del sexto día hizo al hombre. Los días anteriores hizo los pájaros, peces y todo eso. Y hay bastante diferencia entre los pájaros, los peces y los seres humanos. Pero cuando nos fijamos en la constitución física de los animales, hay muchas similitudes entre animales y el hombre. Por ejemplo, los ojos, piernas, órganos internos, hechos del mismo polvo. Pero había una diferencia significativa. Y eso es lo que marca la diferencia entre los animales y los seres humanos. Y si no reconocemos eso, entonces el hombre se hunde al nivel de los animales. Ese era el mensaje que Dios trataba de transmitir al hombre, al crearlo en el mismo día que a los animales. Del mismo polvo, órganos internos, externos y extremidades similares, pero con una diferencia significativa. Dios sopló en el hombre y el hombre se convirtió en un alma viviente. Eso es porque Dios le dio un espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, leemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, mientras que un animal no tiene un espíritu. Un animal tiene una mente, puede pensar, tiene sentimientos, ya sabes, los perros tienen sentimientos como los seres humanos, pero no tienen espíritu. Dios sopló en el hombre y el hombre tiene una parte que los animales no tienen. Y si el hombre no le da importancia a esa parte de su ser que los animales no tienen, él se hundirá muy pronto al nivel de los animales. Y eso es lo que vemos en el mundo que nos rodea. Y cuando una persona da su vida a Cristo, Dios busca traerlo de vuelta a ese lugar donde estaba Adán cuando fue creado, con el espíritu teniendo preeminencia y la parte más importante en su vida antes que llegara el pecado. Cuando llegó el pecado, murió el espíritu del hombre, murió su contacto con Dios. Y entonces, cuando el espíritu del hombre está muerto, comienza a vivir igual que un animal, porque esa parte más importante de su ser está muerta a causa del pecado. Cristo viene a revivir eso, a dar vida a ese espíritu. Y eso es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo y cuando Dios pone su Espíritu Santo dentro del hombre. Esa parte más íntima de nosotros revive,
se vuelve viva. Es como una resurrección. Y es por eso que a los cristianos se les ordena bautizarse, porque en el bautismo estamos testificando que una resurrección ha tenido lugar dentro de nuestro espíritu. Y ahora, una vez que su espíritu ha cobrado vida, nos encontramos constantemente con una elección. Una elección para vivir ahora por este espíritu, este aliento de Dios dentro de nosotros, o vivir según a las pasiones de este cuerpo de polvo, así como los animales. Así que nos encontramos entre dos tirones. Todos sabemos que hay deseos y pasiones en este cuerpo que nos tiran hacia abajo, a las cosas de la tierra todo el tiempo, a muchas cosas que nos llevan al pecado y que nos llevan incluso a destruir este maravilloso cuerpo que Dios ha creado. Al mismo tiempo, cuando Cristo entra en nosotros y abrimos nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, encontramos otro tirón dentro de nosotros. Y si eres un verdadero cristiano, has experimentado eso, una atracción que te llama a superar estas pasiones y a vivir por las cosas eternas, por las cosas del cielo, por las cosas de Dios. Ningún animal siente esa atracción. Y así vemos aquí en Génesis, en el capítulo 1, que cuando Dios creó al hombre, dijo algo. Cuando creó a todos los demás animales, Él no describió un propósito que tuviera para ellos que tuviera relación con Él mismo. Pero cuando iba a crear al hombre, antes de crear al hombre, dijo estas palabras en Génesis capítulo 1, verso 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. He aquí una declaración con un propósito antes de la creación del hombre. Mientras que todas las demás partes de la creación que leemos a partir del versículo 3 de Génesis capítulo 1, es que Dios habló algo y había luz, y luego apareció la tierra seca. Y Dios dijo algo más, y el sol y la luna aparecieron. Dios dijo algo y aparecieron los peces y las aves, y lo mismo para los animales, que la tierra produzca seres vivos. Versículo 24. Pero Dios no dijo, sea el hombre o la mujer. Al igual que dijo para el resto de la creación, el hombre debía ser especial, más importante que todo lo demás que Dios había creado, porque iba a ser hecho a imagen de Dios, que ni siquiera los ángeles en el cielo tenían ese privilegio. Así que leemos aquí en Génesis 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y cuando el hombre vive de acuerdo a eso, reflejando la imagen de Dios, Él tiene autoridad. Déjenlos que gobiernen. Piensa en esa frase, que ellos, es decir, el hombre y la mujer, fueron creados por Dios para ser reyes, para reinar sobre sus pasiones, para reinar sobre todo lo que hay en esta tierra. Ellos iban a ser reyes. Pero vean lo que sucede en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca. Inmediatamente se convierte en esclavo. El rey ha descendido hasta convertirse en esclavo, en un momento solo por un acto de desobediencia. Lo que Adán hizo en el jardín del Edén fue, la voz de Dios estaba dentro de su espíritu diciéndole que no debía tomar parte de ese árbol que Dios había prohibido. Pero él no escuchó a esa voz. Él respondió a la atracción por medio de la parte de él, que es del polvo. Mira, tú y yo también tenemos una parte de polvo y otra de espíritu. La parte del espíritu es la que nos dirige hacia arriba, hacia Dios. Y la parte del polvo es la parte que nos tira hacia abajo, hacia las cosas terrenales. No es que no podamos usar las cosas terrenales. De hecho, cuando Dios envió a Adán y Eva al jardín, habían miles de árboles maravillosos allí. Dios es quien había creado a Adán con el deseo de comer. Tener hambre es algo que Dios ha puesto en el cuerpo humano, y el deseo de comer no es algo malo o pecaminoso.
Se convierte en pecado cuando se utiliza de forma incorrecta. Así que Dios no le dijo a Adán, no debes comer nada, solo niégate a ti mismo. Sé un ascético y ayuna. No, dijo que podía entrar y comer lo que quisiera. Pero aquí hay algo que no deberías comer. Y cuando Adán y Eva se pararon frente a ese árbol, aquí se enfrentaron a ese tirón de la voz de Dios diciéndoles que vivieran según sus normas. Y luego estaba la atracción del cuerpo, tirando hacia ese fruto tan atractivo. De hecho, dice en Génesis capítulo 3, verso 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Era un deleite para sus ojos y algo que atraía a su cuerpo. Ahora, si tenemos esto en cuenta, porque vivimos en un mundo donde hay tantas cosas que apelan a nuestros sentidos, y hay cosas que Dios ha creado que podemos disfrutar, y también hay cosas que Dios ha prohibido. Y si permitimos que nuestros sentidos respondan a cosas que Dios ha prohibido, y permitimos que esta parte de nosotros que es polvo nos tire hacia abajo, y vivimos de esa manera y no respondemos a la voz de la conciencia dentro de nosotros, tirando de nosotros hacia arriba, durante un periodo de tiempo, poco a poco nos volveremos como los animales. ¿Sabes? Cuando Jesús recogió a un niño pequeño, dijo que eso era lo más parecido al cielo sobre la faz de la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron quién es el mayor en el reino de Dios, él tomó a un niño y dijo, este es el más grande en el reino de Dios. Porque un pequeño bebé es quizás lo más cercano al cielo que vemos en la faz de la tierra. Cuando miras a los ojos de un pequeño bebé, ves los ojos más puros, lo más puro que podemos ver en la tierra, lo más cercano al cielo. Pero a medida que ese niño pequeño crece y responde a la parte del polvo, se convierte gradualmente más como un animal. Y a menos que ese niño responda al llamado de Cristo en algún momento de su vida y permita que Dios reviva su espíritu, solo se hundirá más y más profundo. Y luego ves cómo muchos seres humanos en todo el mundo hacen algunas cosas abominables que incluso los animales no hacen. Así que cuando Dios creó al hombre, sopló en él y su propósito era que el hombre y la mujer gobernaran. El hombre no debe ser un esclavo. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios nunca quiso que fueras un esclavo. No estás destinado a ser esclavo de la culpa, del miedo, del desaliento, del pecado, de tus pasiones, del miedo a los hombres o a cualquier otra cosa semejante. Dios quiere que seas un vencedor, que lo domines todo. Y la única manera de hacerlo es si respondes al llamado ascendente de Dios todo el tiempo y pides su poder para negar la atracción hacia cosas terrenales. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios cuando creó al hombre? Aquí dice que para reflejar su imagen, el hombre debía ser el representante de Dios en la tierra, y ahí es donde falló miserablemente. El apóstol Pablo utiliza la palabra embajador en 2 Corintios capítulo 5. Dice que somos embajadores de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 verso 20. Ahora, ¿sabes que un embajador de una nación representa a esa nación? El embajador de Tailandia representará al país de Tailandia y el embajador de Australia representará al país Australia. Un embajador de Cristo debe representar a Cristo por su conducta y su comportamiento. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya había millones y millones de ángeles que Dios había creado, pero ninguno de ellos podía ser su embajador. Podrían ser sus servidores, podían hacer muchas cosas que Dios les decía que hicieran. Tenían algunos poderes sobrenaturales, esos ángeles, pero no podían representarlo a Él. De hecho, en toda la creación, no había nada que pudiera representar a Dios.
Fue finalmente cuando Dios hizo al hombre que tuvo un representante. Tenía un hombre que podía reflejar cómo era él. Y también es porque Dios hizo al hombre a su imagen que el hombre tiene la capacidad de confraternizar con Dios. Hay una parte dentro de nosotros que nunca estará satisfecha hasta que sea ocupada por Dios mismo. Y por eso el hombre está impaciente. Y por eso mucha gente se suicida. Están frustrados. Incluso la gente que tiene mucho dinero. Mucha gente piensa en este mundo que si tiene mucho dinero todos sus problemas están resueltos. Pero hay tantos casos de personas que han ganado mucho dinero y finalmente cometen suicidio porque existe, podemos decir, un vacío en forma de Dios dentro de nosotros, que no puede ser satisfecho con dinero o sexo o cualquier otro placer terrenal. Puedes tener posición, puedes tener honor, puedes tener riqueza, puedes tenerlo todo. Pero esto solo puede ser satisfecho cuando el Creador que creó al hombre para sí mismo se le es dado el lugar que le corresponde. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios para el hombre? Que el hombre fuera un gobernante, que el hombre lo representara, y él dijo que debía ser fructífero y que se multiplicara. Leemos en Génesis capítulo 1, verso 28, para que no hubiera un solo representante, representando a Dios en la tierra. No solo Adán y Eva, sino muchos que tendrían hijos que también representarían a Dios. Así que cuando vemos el propósito original de Dios para el hombre, vemos cuán terriblemente ha fallado el hombre. E incluso muchos que dicen ser cristianos. Podemos preguntarnos tú y yo, ¿estamos representando a Cristo correctamente? Quiero decir, la gente que nos mira, ¿son capaces de ver algo de cómo es Dios a través de nosotros? A menos que veamos esto como el propósito de nuestra vida, no seremos capaces de cumplirlo. Mira, no podemos cumplir un propósito hasta que veamos cuál es ese propósito. Y siento que incluso muchos cristianos no han visto claramente cuál es el propósito de Dios. No parecen reconocer que cuando pecan o hacen algo que no es propio de Cristo, están fallando a Dios miserablemente, fallando terriblemente en el propósito con el que Dios los ha puesto en la tierra. No estamos aquí solo para ir a los servicios de la iglesia, estudiar la Biblia y aumentar el conocimiento de Dios, y una vez a la semana ir a cantar y adorar a Dios. Todo eso está bien, pero el propósito de todo eso es que cada día de nuestra vida y cada momento de nuestras vidas estemos reflejando la naturaleza de Dios. En el Antiguo Testamento, esto no era posible. Solo es posible después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ha venido para cumplir ese propósito original que Dios tenía para el hombre cuando lo creó, el cual fue frustrado cuando el diablo vino e hizo pecar a Adán, echando a perder el propósito de Dios. Este fue restaurado cuando Cristo vino y levantó al hombre de nuevo al lugar donde el propósito original pudiera cumplirse. Así que si tuviéramos que dibujar un gráfico del propósito de Dios para el hombre, no sería una línea recta horizontal que Dios tenía en mente para Adán. Sería una línea ascendente porque el propósito de Dios para Adán era que se convirtiera en un conocimiento de Dios. Pero esa línea ascendente, muy pronto, nunca siguió esa línea ascendente. Cayó. Así que en ese gráfico tienes una gran caída hacia abajo. Y desde aquí, Cristo vino a levantarnos de nuevo hasta el propósito original de Dios para Adán. Así que si dibujas el propósito original de Dios como una línea recta gráfica que va hacia arriba y justo al principio, hay una grave caída debido a la caída del hombre. Y estamos aquí en el fondo ahora. Y cuando Cristo viene a salvarnos, cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvados, somos traídos de nuevo a esa línea que Dios preparó originalmente para Adán. Y el propósito no es que te quedes atascado allí, sino que nos movemos a lo largo de ese propósito original de Dios para el hombre, representada por esa línea ascendente en el suelo. Ahora, hay muchos cristianos que no entienden.
Piensan que la salvación es solo ser traído del pozo hasta este nivel. Y ahí se quedan para siempre. Y entonces piensan que quizás el propósito de Dios es que ahora debo ir por ahí compartiendo esto con otras personas y decirle a otras personas que Cristo murió por nuestros pecados. Todo eso es maravilloso, pero todo el propósito de Dios trayéndonos de vuelta a la cima de la línea recta es para cumplir el propósito original de Dios. Y si eso no se está cumpliendo, entonces podemos decir que una parte importante del propósito de nuestra redención no se está cumpliendo. Y si todo lo que recibimos es el perdón de nuestros pecados y la purificación de nuestro corazón y la conciencia del pecado, entonces no hemos entendido todo el propósito de Dios. Quiero decir, si tienes una taza en tu comedor y la lavas bien y la limpias, ¿cuál es el propósito de limpiar y lavar una taza? No es para decorar. No guardamos tazas para decorar. Una taza sirve para contener algún líquido que bebemos. Puede ser leche, agua, una taza de café o té. Pero el propósito de limpiar esa taza es para poder llenarla con algo. Así que todo el propósito de Cristo viniendo y trayéndonos de vuelta y limpiando nuestro corazón es para que finalmente nos pueda traer de vuelta a ese lugar donde el propósito original de Dios pueda cumplirse en nuestra vida, que se describe aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí es donde falló Adán. Ahora Cristo me ha devuelto a ese lugar donde se supone que debo reflejar la imagen de Dios. Se supone que soy un embajador de Cristo. Debo mostrar a los demás cómo es Cristo. Si veo eso como mi vocación, cada vez que fallo y resbalo en esa vocación, digo, hey, yo le fallé a Dios terriblemente aquí. Es grave que le haya fallado a Dios. Necesito volver a ese propósito original y cumplirlo. Y por eso me arrepiento. Digo, Señor, te he defraudado. Quiero cumplir ese propósito que has tenido para Adán, que has restaurado en mí por la salvación que hay en Cristo. Como dije al principio, estos son los dos tirones. La atracción hacia abajo debido a nuestro cuerpo hecho del polvo y la atracción hacia arriba, que todos nosotros que hemos nacido de nuevo experimentamos la voz del Espíritu en nuestra conciencia, que nos eleva a las cosas del cielo. Y aquí es donde necesito el poder del Espíritu Santo, si quiero seguir respondiendo a esta atracción hacia arriba. Pablo dijo una vez que quería ser tomado para lo que Cristo lo había tomado. Él sabía que Cristo se había apoderado de él con un propósito. Y quiero decirte que el propósito de Dios para Pablo no era solo salvar almas y construir iglesias. El propósito de Dios para Pablo era que reflejara la imagen de Dios, que fuera un gobernante. Y desde esa posición debía servirle, salvando almas y construyendo iglesias. Cuando Dios creó a Adán, no fue porque necesitaría un siervo. No, él ya tenía millones de ángeles. Él no dijo, bueno, tenemos un jardín aquí y necesitamos a alguien que cuide de ese jardín. No, creó a Adán para tener comunión con él. Y es por eso que tan pronto como creó a Adán, el primer día que Adán existió fue un día de fiesta para él. Era sábado. Era el séptimo día para Dios, pero el primer día para Adán, y tuvo comunión con él. Dios estaba tratando de decirle a Adán, escucha, Adán, lo más importante que quiero en tu vida es la comunión. Quiero tener comunión contigo, y solo entonces podrás reflejar mi naturaleza. Si quieres que una bombilla arda, tiene que estar enchufada al casquillo. Y cuando el hombre está en conexión con Dios, entonces es la naturaleza de Dios la que aparece. El hombre es como un bombillo. Ya sabes, tiene la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios, pero no puede producir eso por él mismo. Una bombilla no puede arder por sí sola. Tiene la capacidad de arder y dar mucha luz como aquí, pero por sí sola no puede dar esa luz. Pero cuando se conecta a un enchufe, enciende. Esa es una hermosa imagen de la forma en que Dios quería que Adán y Eva vivieran.
conectados a Él, con la vida de Dios fluyendo en ellos y manifestándose a través de ellos. Y ahí es donde falló. Así que Dios no nos pide que superemos estas pasiones por nuestra cuenta. Tenemos estos deseos. Cada uno de nosotros tiene deseos que nos arrastran a lo que llamamos pecado. Él dice, solo conéctate a mí. Permite que mi espíritu venga y llene tu corazón. Y entonces, al igual que esa bombilla arde casi sin esfuerzo, el Espíritu Santo podrá darnos ese poder para vivir el tipo de vida que Dios quería que Adán viviera y que Él quiere que vivas. Que Dios te bendiga.